Príncipe de paz será su nombre por toda la eternidad. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, quienes deben ser bautizados. Fue el Mesías grande y verdadero, que a la tierra descendió. Trajo a las gentes luz y vida, mas el mundo no creyó. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, quienes deben ser bautizados. Hay un solo nombre dado al mundo, por el cual se salvará. Ese nombre da virtud y gracia, y el que cree salvo será. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, quienes debéis ser bautizados. Oh hermano, ¿sabes tú que Cristo te podrá salvar a ti? Ven a Él renaciendo de nuevo, y Él pondrá. Y como seguimos en este mes de julio con esta serie Firme Determinación, hoy estamos en el tercer domingo del mes y tenemos como título El campo de batalla. Y obviamente no podemos dejar de mencionar que en los Estados Unidos hoy va a haber un campo de batalla donde 11 contra 11 se van a disputar el coronamiento mundial de la Copa de Fútbol, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, hoy va a haber una batalla. Ahora, ¿qué pasa con los diferentes campos de batalla, ¿no? ¿Dónde se ganan o se pierden las batallas más importantes de nuestra vida? Pensá un instante y te invito a que tomes un poquitito este tiempo de intimidad tuya, ¿sí? No olvídate el que está a tu lado, porque el que está a tu lado tiene su propia batalla. Vos tenés la tuya. Entonces, ¿cuál es la batalla más importante para vos en tu vida en este momento? ¿Sí? ¿Cuál es esa batalla que te aflige, la más importante, la que... Yo sé que tenés muchas batallas, ¿no? Yo tengo montones. No me alcanzaría un cuaderno de 100 hojas para escribir todas las batallas que tengo, porque principalmente tengo batallas conmigo mismo. ¿O vos no tenés batallas con vos? ¿Soy el único loco que se habla al espejo? Bien, bien, estamos todos para el manicomio. Muy bien, ¿no? A veces no nos hablamos al espejo, pero nos hablamos, ¿no? Y decimos, dale, Maxi, vamos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No? Y vos te pondrás tu propio nombre. Pero tenemos batallas y a veces tenemos que decidir qué batalla le vamos a dar importancia y a qué batalla vamos a enfrentar. No somos todos poderosos para poder salir a guerrear todas las batallas a la vez, ¿no? Y yo suelo decirlo esto seguido, tengo que elegir mis batallas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también pedir la sabiduría a Dios para poder decidir qué voy a batallar día tras día o hacerme un plan de batalla, ¿por qué no? ¿Podríamos hacernos un plan de batalla? Entonces anoto, hago una lista de todas mis batallas y digo, a ver, esta facilita, me la saco de encima enseguida, ¿no? Esta está complicada,
Esta voy a necesitar concentración, oración, ayuno, dedicación, meditación, búsqueda de la sabiduría de Dios para guerrearla. Entonces esa quizás la dejas más rezagada, pero empezás a actuar para poderla ganar. Y hacerle frente, obviamente, porque una batalla no se gana si no le haces frente. ¿Sí? Las batallas no se ganan si no le haces frente. Si no la salís a pelear, no la vas a ganar. Estando estático, quieto, la vas a perder. Entonces, conforme la acción que amerite la batalla, tenemos que tomar las acciones, pero siempre pidiéndole la sabiduría a Dios. Y entonces, en esas batallas que quizás vos estuviste viendo cuáles son, podemos llegar a decir que tu batalla está en el trabajo, está en la economía, está en una adicción, en la salud, en la familia, en lo conyugal. No sé, en diferentes lugares puede estar tu batalla, como lo está en la mía, o diferentes batallas, o todas juntas. Porque a vos te pasa lo mismo que a mí, son todas juntas, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero la Biblia nos muestra otra realidad, ¿sí? Las grandes victorias o derrotas comienzan mucho antes de lo que nosotros nos pensamos. Comienzan acá. ¿Cuánto trajeron su cabeza? A ver, tóquese su cabeza. ¿Sí? Entonces, mi batalla comienza acá, con mis propios pensamientos. Antes de abandonar un matrimonio, hubo pensamientos, ¿o no? Claro que sí. Antes de dejar de congregarse, hubo pensamientos, ¿o no? Es así. Antes de caer en pecado, hubo pensamientos. Hubo luchas, lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, ¿verdad? Antes de cada acción hubo una batalla acá dentro de nuestra cabeza que se desarrolló y que nadie la vio. ¿Sí? A veces acontecen cosas con amigos, con parientes, con conocidos, y vos decís, yo no la vi venir. Yo no sabía esto de él o de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque había una batalla que nunca la exteriorizó. Entonces, todos tenemos esas batallas que nunca exteriorizamos, que solamente nosotros sabemos cuáles son nuestras batallas. Entonces, antes de obedecer a Dios, también hubo pensamientos. ¿No? Hoy tenemos los candidatos a bautismo, hasta este preciso momento se la están peleando. Están con sus mentes, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy seguro de lo que voy a hacer? ¿No lo hago? ¿No es cierto? Y algunos batallaron con la almohada antes de venir, ¿no es cierto? Pero las batallas no empiezan en la acción, sino empiezan en nuestra propia mente. La mente es el campo donde se libran las grandes guerras, las grandes batallas. Y esas batallas son totalmente silenciosas. Imagínense ustedes si existiese la máquina que pudiera revelar los pensamientos de las personas. Chao, nos quedaríamos todos en casa, que no me mire nadie. ¿No? Mirá si sale de oferta la máquina para verle los pensamientos a tu cónyuge. ¡Ah! Mamita querida. Ni que te digo ni para qué te cuento, ¿no? ¿Verdad? Bueno, nada. Dios mío, que esa máquina no se fabrique, y si se fabrica vamos a sabotear el proyecto y vamos a destruirla. Que nadie se entere de lo que yo estoy pensando, porque me da vergüenza, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pero es una batalla que solamente nosotros podemos llegar a vencer. Y el enemigo esto lo sabe, ¿no? Es una guerra silenciosa en nuestra mente sobre nuestra propia vida. Y el enemigo sabe esto que nos sucede a nosotros. Y quiero leerle algunos pasajes bíblicos para recién después empezar a desarrollar el mensaje. Y dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice así en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. ¡Wow! ¿Cuántos años atrás ya lo escribió el apóstol Pablo esto? Se ve que el apóstol Pablo todavía no había nacido Freud, pero ya sabía de psicología. ¿Por qué? Porque era inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces él dice, sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, para aclararte un poco más, porque por ahí el lenguaje a veces nos agudiza un poco y no podemos terminar de comprender qué quiso decir el apóstol Pablo. Entonces me fui a una versión, traducción lenguaje actual. Y dice este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, porque Dios es bueno con nosotros, ¿sí?, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. O sea que la adoración no tiene que ver con guitarra y canción, tiene que ver con nuestra forma de vivir. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Nosotros no vivimos como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si vos querés saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, el Señor está pidiendo que renovemos nuestra forma de pensar. Y cuando empezamos a renovar nuestra forma de pensar, empiezan las batallas. Porque yo venía con una maroma de costumbres, con una maroma de religión encima, todo lo que mis padres, mis tíos, mis abuelos inculcaron en mi historia generacional, me las ligué todas. Y ahora me encuentro con un evangelio diferente. Entonces hay una guerra mental ahí. Hay una situación que tiene que ser resuelta, que es la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo dice, versus mis costumbres y formas. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, renovemos nuestra forma de pensar. Y el mismo apóstol le escribe a otra iglesia y le dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y prestemos atención a esto, no libramos batallas como lo suele hacer alguien que no conoce a Jesús. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Hay un poder divino que está a nuestro favor y ese poder divino que está a nuestro favor es para derribar fortalezas. Sigue diciendo, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Una herramienta para ganar batallas mentales. ¿Sí? El Señor dice, nosotros ya no peleamos como pelea este mundo. ¿No es cierto? Este mundo, ¿cómo pelea? Viene alguien, te contradice, te pone la música alta, te estaciona el auto en tu salida de garaje, te tiró la basura, o el cónyuge que vive con vos te dijo algo que en ese momento no agradó, y tu tradición, tu costumbre es ojo por ojo, diente por diente. ¿Me la hiciste? Te las hago. ¿No es cierto? Y acá está diciendo que no, que al contrario, antes de actuar, porque ese pensamiento viene, nunca va a dejar de venir ese pensamiento. Entonces, antes de actuar, ese pensamiento yo lo someto a Cristo. Y digo, ¿cómo actuaría el Señor Jesús? ¿Cómo actuaría Dios ante esta situación? Entonces, sabemos cómo actuaría Dios, porque Dios es amplio en amor y misericordia. Hasta me pidió que ame a mis enemigos. ¿Cuánto más no voy a amar al que convive conmigo? Entonces, ya hay una batalla ahí. Ay, Dios, ¿lo hago o no lo hago? Yo tengo ganas de reventarle un palo por la cabeza. Eso es como pelea el mundo. Pero Dios dijo, antes habéis oído ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Más yo digo, si te dan en una mejilla, poné la otra. Tomá. ¿Qué vas a hacer? Ay, mi amor queridito, dame acá, a ver. No está diciendo literalmente eso, pero nos está llamando a que nuestra forma de pensar tiene que cambiar rotundamente. Entonces ahí tenemos esa batalla. ¿Decidimos obedecer al Señor o no? ¿Verdad?
Y el mismo apóstol sigue diciendo en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo la admiración, todo lo digno de admirar, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otra versión dice, y en todas estas cosas pensad. ¿Sí? Acá en esta versión dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo eso hay que considerarlo bien. Entonces, ahí ya cambia nuestra forma de pensar. Porque yo debo de pensar en lo que es justo, en lo que es verdadero, ¿sí? En lo que es amable. ¿Cómo andamos con la amabilidad? ¿Cuán amables somos? Dice el proverbio, la blanda respuesta quita la ira. O sea que cuando a vos te mandan, como dice el dicho por ahí, a freír mondongo, ¿sí? Vos le decís, me lo voy a freír, me lo voy a comer. Si querés te invito a comer mondongo. Entonces ya no devolvemos mal por mal. Todo lo contrario, somos blandos en nuestra respuesta. Y el Señor mismo le dijo a Josué, en Josué 1:8, Josué recibiendo la heredad del liderazgo de parte de Moisés, él recibe ese liderazgo porque Moisés ya había muerto, entonces él lo recibe de parte de Dios y Dios le dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, hay una herramienta por la cual podemos ganar batallas mentales. ¿Sí? Yo no sé cuál es la tuya, creo saber cuáles son las mías, y a veces las gano y a veces las pierdo. Creo que a vos te pasa lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en una etapa en nuestra vida donde empecemos a ganarle nosotros a nuestros pensamientos. Creo que eso es muy positivo para nosotros, pero hay herramientas que el Señor nos dio. Y una de las herramientas, como el Señor le dijo a Josué, es la palabra de Dios. Porque esa es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y es inspirada por Dios para beneficio de la creación de Dios que somos nosotros. ¿Sí? Vos sos creación de Dios. Ahora recién voy a empezar a predicar. ¿Cómo estamos? Mientras voy calentando el agua. Tenemos varias ollas calentándose, ¿no? Vamos a evaluar 5 puntos con respecto a las batallas. La batalla no es contra las personas. Tu batalla no es contra las personas, ¿no? El apóstol lo dijo ahí en Corintios 10:3, 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace este mundo. Muchas veces creemos que nuestros problemas tienen nombre y apellido. Por cierto que sí, pastor, dama. El problema es fulanito de tal. El problema es fulanita de tal. La profe es el problema, no sabe cómo dar la clase. La profe vino y nos tomó una lección sin avisar. ¿No es cierto? Bueno, de ese tema de los exámenes ya hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Con respecto a la fe puesta a prueba. ¿No? O un jefe que de repente te dijo, vos programaste el día para mañana, todo, llegó el día de mañana y te dijo, mirá, ¿viste todo lo que armamos ayer? Bueno, no, descartalo, vas a ir a otro lado. Y vos viniste preparado que ibas a ir a un lugar, y entonces vos decís, sí tiene nombre y apellido mi batalla, ¿verdad? Pero no es así. Muchas veces creemos que nuestros problemas creemos que tienen nombre y apellido. Mi jefe, mi suegra, no podemos dejar de nombrarla, ¿no es cierto? Ahí está siempre presente, ¿sí? Mi economía, alguna aflicción personal, íntima, de esos pensamientos que no los exteriorizamos, ¿sí? Pero Pablo nos recuerda que la verdadera lucha es espiritual. Entonces, ¿quién alguna vez vio un espíritu? Yo tampoco, quédense tranquilos. Nadie se aflija. Yo tampoco vi un espíritu, ¿no? Porque los espíritus son espíritus.
La Biblia los compara como con el viento, ¿sí? El viento, ¿vos lo ves? No lo ves. Sí podés ver los efectos que causa el viento. Eso sí lo ves, pero vos no sabés de dónde viene. ¿Quién está soplando del oeste para que el viento venga de allá? No, bueno, hay explicación científica, ¿no? Las presiones atmosféricas y todo eso, pero vos no sabés de dónde viene y hacia dónde va, dónde empezó y dónde termina. Bueno, el espíritu no lo vemos y nuestras luchas están ahí, donde nadie ve y a veces ni siquiera nosotros vemos. Satanás también es uno que influye en estas peleas, busca instalar ideas en nuestra mente como las mentiras, temores, que nos alejen de la voluntad de Dios. Dios tiene, te dije al principio, un perfecto plan para tu vida, pero Satanás, que es el archienemigo de nuestras vidas, que quiere robarnos la bendición, trata de permanentemente instaurar ideas y pensamientos. Por eso yo siempre digo, tengamos cuidado con lo que vemos y creemos en las redes sociales. Ahora vamos a ver un poquitito ese tema más adelante de ver y creer, escuchar y creer. ¿Sí? Pero esto tiene una aplicación en nuestra vida. No toda voz que escuchamos merece ser creída. No toda información que vos escuchás merece ser creída. Y en este momento está súper archi de moda largar información totalmente falsa. ¿Sí? Y eso crea expectativas en nuestra vida que no son reales. Entonces, hay una forma de poder determinar si es bueno o malo lo que estoy escuchando. Entonces, dependiendo cómo nosotros creamos a la información, es cómo va a afectar o no nuestra mente. Entonces, tenemos que aprender a preguntarnos lo siguiente. Todos nos tendríamos que preguntar ante una información o ante una voz que escuchamos que quiera afectar nuestra mente. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿este pensamiento me acerca más a Cristo o me aleja de Él? ¿No? Entonces cuando viene un pensamiento que te produce dudas y que empieza a batallar con tu ser de hijo de Dios y con tu propio pensamiento, la pregunta es, ¿este pensamiento me está acercando más a Dios o me está alejando de Él? Entonces ahí ya tenemos un parámetro para ver si el pensamiento le damos lugar o no le damos lugar. Ojo, también podés cuestionar lo que hoy estás escuchando acá. Esto no es, lo mío no es ley, yo te expreso lo que entiendo que Dios me dijo que te dijera hoy. Entonces vos tomás tus propias decisiones. En este momento puede haber una batalla mental en tu cabeza, en tu mente, y vos tenés que librarla, ¿no es cierto? Pero yo te estoy aconsejando de que vos decidas, el pensamiento que se me está viniendo en este momento, ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios? Como segundo punto, la mente es el lugar donde se instalan las mentiras. ¿Cuántos hemos cargado con una mentira que hemos creído durante años y resulta que después no? ¿No? Hay eventos en la historia que nos la enseñaron de una manera y después resulta que con el pasar del tiempo descubrimos que no era así. Y nosotros toda la vida creímos que San Martín cruzó los Andes con un caballo blanco, ¿no? Y de ahí el famoso dicho que dice, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¡Ay, qué color! ¿No? San Martín cruzó los Andes con un burro enfermo, moribundo. Pero claro, la imagen de los cuadros y de los libros de historia de cuando éramos chicos me lo pintaban a San Martín sobre un corcel blanco, ¿no? Él y el zorro eran lo mismo por poco, ¿verdad? Y el zorro lo inventó Hollywood y San Martín fue parte de la historia. Entonces, hay a veces que absorbemos mentiras y las tomamos como ideales. Entonces, contra esas cosas tenemos que lidiar. Y esto pasó también en el Jardín del Edén. ¿Cuántos saben lo que es el Jardín del Edén? Lo que la Biblia llama el paraíso o el Jardín del Edén, donde el Señor hizo todas las cosas, ¿no? Ahí hizo a Adán y a Eva. Y resulta ser de que también Satanás instauró a través de una pregunta una mentira, ¿sí? No comenzó Satanás sacando una espada y diciéndole a Eva y a Adán, yo los voy a sacar de acá, ¿no es cierto? Ni provocándolos a pelear para que ellos perdieran su estado de inocencia, ¿no es cierto? No,
Él fue sutil, suspicaz, empezó a hacer una pregunta. Dice ahí en Génesis 3:1, traducción lenguaje actual, dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Mentira. Hizo una pregunta mintiendo, porque Dios no dijo. Y después, si ustedes leen ahí, Eva contestó con otra mentira. ¿Sí? Porque Dios dijo, del fruto de aquel árbol no comerán. Coman de todos los frutos de todos los árboles que hay en el jardín, pero del fruto, dijo, del fruto. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Instauró con una pregunta una mentira. Y la hizo mentir, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos somos muy hábiles para agrandar las cosas. ¿No? ¿Nunca jugaron al teléfono descompuesto? O al chisme, ¿nunca jugaron al chisme? Vino alguien y te dijo, ¿viste que Juanito se equivocó y se puso una media de un color y otra de otro? Y cuando termina el chisme, ¿viste que Juanito vino con el juanete torcido y se le sangró y por eso la media le cambió de color? ¿No? Transquiversamos todo. Entonces, cuando resulta de que Satanás, la serpiente, tipificada en la serpiente, le dice, así que Dios dijo que de ningún árbol, eso era una mentira. Y Eva contestó con otra mentira. Eva dijo, no. Dijo que de ese árbol ni siquiera nos acerquemos ni lo toquemos. Y Dios no dijo eso. Ellos si querían se podían tirar una hermosa siesta, escalarlo, ¿sí? Dijo que no podían comer de ese fruto, nada más. Entonces así es como no nos damos cuenta y hay pensamientos erróneos que dejamos que nuestra mente los asimile, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Primero sembró una duda, después vino la desobediencia. Ya conocemos la historia, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? No se animan a decirlo, ¿no? La culpa la tiene Adán y Eva, los dos tuvieron la culpa. Y si vos hubieras estado en el jardín del Edén, hubieras hecho exactamente lo mismo. Porque es la capacidad perfecta que Dios creó en el ser humano de poder tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Cada quien no es artífice de su propio destino. Claro que sí, que eso es así. Entonces la estrategia de Satanás no ha cambiado. Hoy sigue diciendo las mismas cosas. Dios, por ejemplo, una de las cosas que te puede decir Satanás, Dios no te va a cambiar. Vos no vas a poder cambiar, ¿sí? No vas a cambiar, no vas a tener la fuerza. Dios no te escucha. ¿A cuántos no nos vino ese pensamiento? Dios a mí no me escucha. ¿Ustedes se dieron cuenta de que Dios es omnisciente? Él todo lo sabe. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya sabe lo que vamos a decir. Y osamos decir que Dios no nos escucha. Mentira. Dios sí nos escucha. Si Dios sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos, Dios sí nos escucha. Entonces son mentiras que a veces esos pensamientos nos mienten y nos hacen creer estas cosas. Como por ejemplo, no vale la pena intentarlo. Fracasaste tantas veces, ¿lo vas a hacer una vez más? No lo intentes más, no vale la pena. Mentira, sí vale la pena. Porque mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? Mientras tomemos la buena y sabia decisión de seguir a Dios, hay esperanza. ¿No es cierto? No vale la pena intentarlo. Total, ¿para qué lo vas a intentar si después vas a desobedecer? ¿No? Parte de la charla que tuve entre ayer y hoy con los candidatos al bautismo, ¿no? A mí si hay algo que me gusta es bajar las expectativas de las personas, ¿no es cierto? Porque sé muy bien que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, a veces también eso, nos han presentado el Evangelio como un pare de sufrir. Y es mentira. El mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿No es cierto? Entonces, el Evangelio verdadero va cambiando a medida que vamos conociendo a nuestro Dios y le vamos dando permiso para que Él tenga injerencia en nuestros pensamientos. Entonces, las batallas
empezamos a tomar victoria conforme le vamos dando lugar a los pensamientos negativos que se nos vienen, ¿sí? Y así todo Dios no nos deja desarmados para que podamos ganar esas batallas. Y como algo ilustrativo podemos hablar de un pequeño virus en una computadora. ¿Cuántos saben lo que es una computadora? ¿Cuántos saben lo que es un virus? Resulta que hasta que no aparecieron las computadoras, no había virus informáticos. Solo había virus contra el cuerpo, contra los seres vivos. Resulta que la computadora también tiene virus y a veces un pequeño virus estropea todo el sistema de la computadora sin necesidad de darle con una masa a la computadora. Entonces no hubo una destrucción física de la computadora, pero la computadora no sirve más porque entró un virus. Y así pasa con nuestra mente. No necesita destruir la computadora, sino que necesita infiltrarse. Y así pasa con nuestros pensamientos. Lo único que necesita es meterse y encontrar lugar y ponerse cómodo y echar raíces. Y ahí está. ¿Y ahora quién lo saca? Sí, lo vamos a sacar. En el nombre de Jesús lo vamos a sacar, esos pensamientos que nos están deteniendo. ¿Sí? Así funcionan las mentiras del enemigo. ¿Sí? Dejamos que ese pensamiento entre y eche raíces. Tercer punto, la palabra de Dios renueva nuestra manera de pensar. Entonces, si yo pregunto ahora, ¿cuántos quieren ser renovados? Claro que sí. Yo quiero ser renovado. Porque aunque no lo crean, seguro que a ninguno de ustedes acá le pasa, aunque no lo crean, a mí también me vienen días de depre. Lo que pasa es que por ahí no lo digo, no lo demuestro, porque tengo que mostrar un cartel, que me vean fuerte y vigoroso, que yo todo lo puedo, ¿verdad? Pero a mí también me viene, a ustedes yo sé que no, yo sé que a ustedes no, pero sí vienen los días de depre. Pero bueno, el Señor nos da herramientas para cambiar y renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Es una tarea nuestra. El Señor nos da herramientas. Si el Señor al soldado se le da un misil para ir a la guerra y en el momento que tiene que ser utilizado, él no lo usa, ¿responsabilidad de quién es? ¿De quien le dio el misil o del soldado que no lo usó? Del soldado que no lo usó, porque la herramienta Dios te la dio. Entonces, es responsabilidad nuestra utilizar las herramientas de Dios. Él nos está dando herramientas para ganar estas batallas. Entonces, nos está diciendo que seamos transformados. Dios no solo cambia nuestras conductas, sino que también quiere transformar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia debe de ocupar un lugar diario. No el diario que vamos a buscar al kiosco, que entre paréntesis creo que ya casi no tiene circulación porque hoy se lee todo por internet, ¿no? Está hablando de la Biblia, que es nuestro manual de vida, debe ser mi alimento diario. La Biblia es el único alimento que no se ayuna. Esto para hacer un cartel. La Biblia es el único alimento que no se ayuna. Es el único alimento que no nos debemos de abstener. Para el hipertenso la sal es veneno. Para el diabético la glucosa, el azúcar es veneno. ¿No es cierto? Entonces de esas cosas se tiene que abstener y así cada quien. Para nosotros los que tenemos problemas estomacales, los cítricos son veneno. Entonces me tengo que abstener de esas cosas. Pero la Biblia no es para abstenerse. No, nada bueno vamos a sacar absteniéndonos de la Biblia. Entonces la Biblia debe de ser en nosotros un alimento diario, constante y permanente para alimentar nuestra vida. No basta con escuchar un sermón el día domingo, una clase en la reunión hogareña, en el grupo de amistad, una película que me hable de Cristo, como solemos decir, películas cristianas. O sea, son buenas, todo eso está bien, pero con eso no alcanza. ¿Quién come tu plato cuando vos cenás o almorzás? ¿Quién come tu plato? Yo.
El mío lo como yo, mi porción la como yo, no la come nadie por mí. Entonces, si hay alguien en la familia que se alimenta de la palabra, pero yo no me alimento, a mí no me va a hacer nada, no voy a tener efecto de esa lectura, de ese alimento. Lo va a tener la persona que lo hace porque es un alimento netamente personal e individual. Entonces, cuando estamos conectados con la fuente, que es la palabra de Dios, el mensaje directo del cielo hacia nuestras vidas, nuestra forma de pensar empieza a ser renovada. Y ahí también empiezan las batallas. Ojo, porque Dios me va a decir, ajusta acá, ajusta allá, aflojá con esto, soltá lo otro, perdoná. ¿Me debe tanta plata? Perdoná. Porque Dios, mientras vos vas leyendo, te va hablando a la mente. Cuando vos abrís la Biblia con deseos de que Dios te habla directamente a tu situación. Esa es la versatilidad que tiene la Biblia, que tiene Dios, la multiforma de Dios. Es esa, ¿sí? Y esto también tiene una aplicación diaria para nuestra vida. Si durante toda la semana consumimos informativo, miedo, enojo, desesperanza, no podemos esperar llegar el día domingo y tener paz. No podemos esperar a llegar el día domingo, voy a buscar algo de paz a la iglesia. ¿Por qué esperar el día domingo si vos podés tener paz todos los días de tu vida? Todos los días. Las 24/7. Los 7 días de la semana, las 24 horas. Podés tener paz. ¿Sí? Nadie te va a quitar la paz si vos no querés que te la quiten. ¿Es una batalla? Es una batalla. ¿La podés ganar? La podés ganar. Entonces, con lo que alimentamos nuestra mente, terminamos dándole forma a nuestra manera de pensar. Es decir, que con lo que yo alimento, con la información que alimento en nuestra mente, termino moldeando mis pensamientos. Entonces, ¿con qué estamos alimentando? Mire, mi pastor Manuel Fol nos decía, siempre nos decía, pruebe con comer una sola vez a la semana. A ver cómo llega a la siguiente. Coma un plato en la semana, nada más. ¿No? Coma el domingo, nada más. Y después el domingo que viene me cuenta cómo llegó. Entonces él nos decía, con el espíritu es lo mismo. Si comemos una sola vez a la semana, no nos alcanza. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Si no alimentamos nuestro espíritu, que es el que se comunica directamente con Dios, si no alimentamos nuestra alma, que es nuestra parte consciente, donde nacen, se anidan los pensamientos, entonces perdemos sustancia espiritual en nuestra vida. Estamos desnutridos espiritualmente. No podemos evitar que y este es un dicho que también decía mi pastor Manuel, ¿no es cierto? No podemos evitar que los pájaros, vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Pero esto lo dijo el reformista Lutero, no está en la Biblia, ¿sí? Esto lo dijo Lutero. Entonces no podemos evitar que un pensamiento llegue, no puedo evitar, los pensamientos vienen. Y no está mal que te lleguen los pensamientos, te van a llegar pensamientos de todo tipo. A principio de semana, o el día jueves creo que fue, a la mañana una persona me llamó para saludarme y hablarme de trabajo también, y no sé por qué, entiendo que fue Dios, ¿no es cierto? Yo tengo la costumbre de que cuando alguien me llama para saludarme, yo me siento con la obligación de doblarle la bendición a él, ¿sí? Darle más bendición de la que recibí. Entonces él me dice, qué bien que me hacen tus palabras, me dice, porque no sabes las veces, no tenés idea, las veces que quise tirar la toalla. Pensamientos. Entonces enseguida le dije, yo sé muy bien, le digo que no sos el único. A todos, en diferentes circunstancias de la vida, se nos ha pasado el pensamiento de suicidio. El pensamiento de quitarnos la vida creyendo que esa es la solución. A todos. Y yo te entiendo porque no está
eso ajeno al ser humano. Porque no podemos evitar que los pensamientos vengan, pero sí podemos evitar que aniden esos pensamientos en nosotros. Entonces, ¿cómo los rebatimos? Buscando a Dios, buscando en su palabra. Si Cristo murió por mí, yo no puedo echar por la borda la obra regeneradora que Él está haciendo en mi vida. No puedo, porque Él pagó un precio por mí, lo pagó con su propia vida. ¿Cómo yo voy a desechar el sacrificio de Cristo? Si Él me promete salvación, el pensamiento no lo puedo evitar, da vuelta por mi cabeza, pero sí puedo evitar que anide en mi cabeza, ¿sí? Entonces podemos evitar que esos pensamientos se queden en nuestra mente. Y así es como se libran las batallas espirituales, las batallas mentales, que solamente nosotros las vemos, nadie más las ve. Por eso este mensaje es personal, ¿no es cierto? Ahora, si una familia todos tienen buena salud, buena educación, buen pensamiento, ¿cómo será esa familia? Una familia exitosa. Entonces, si yo creo que en Roca Eterna, la iglesia de Jesucristo Roca Eterna, todos tienen buena salud, ¿cómo va a ser la iglesia? Exitosa. Pero necesitamos trabajar nosotros con las herramientas que el Señor nos dio. El cuarto punto dice, el Espíritu Santo nos da poder para tomar cada pensamiento cautivo, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos la potestad dada por Dios para cautivar cada pensamiento, encerrarlos, echarle llave y tirar la llave, para que nadie más lo abra. Los únicos que tenemos potestad para volver a abrir esa llave somos nosotros, nadie más. Entonces la batalla mental realmente es un problema serio en lo cual nos debemos de ocupar para resolverlo. Pablo dice en 2 Corintios 10:5, llevemos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. O sea que nuestros pensamientos se los tenemos que llevar al Señor para que ese pensamiento obedezca a Cristo. Si ese pensamiento no está conforme a Cristo, es un ejercicio tan sencillo. Cuando te viene un pensamiento que vos dijiste, este pensamiento me acerca a Dios o me separa de Dios. Entonces, si no, me separa de Dios. Señor, este pensamiento no lo quiero tener. Yo te lo entrego en tus manos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo sé que vos sabés lo que yo pienso. Así como escuchás mis oraciones y estás escuchando esta oración en este mismo momento. Te pido fuerza del Espíritu Santo para poder vencer este pensamiento en el nombre de Jesús. Yo no sé, ¿cuántos, me acuerdo de estas cosas de la infancia, ¿no? ¿Cuántos tuvieron ese televisor cuando eran chicos que había que levantarse y darle a la perilla, tac, 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 tac? ¿Sí? Qué viejos que son, ¿eh? Yo peino cana, pero los viejos son ustedes. Yo me acuerdo que miraba algunas películas de terror. Igual las películas de terror en nuestra época se veían los cables, se veían toda la escenografía, ¿no es cierto? No es como las de ahora, ¿no? Y me acuerdo que después tenía que cambiar de canal para ver otra cosa y que me quitara el pensamiento, ¿sí? Pero el tema era levantarse e ir hasta el televisor y cambiarlo. Y si me agarra el lobo cuando voy y le cambio de canal, ¿no es cierto? Teníamos ese miedo. Pero necesitábamos cambiar el pensamiento. Lo último que vimos nos hacía mal. Pero hoy ya somos adultos, la tecnología cambió, existe el control remoto y tengo el poder de decisión qué película veo y qué no veo, ¿no? Antes no nos decían qué escenas iba a tener, nos decían mayores de 16, menores de 13 y eso nada más. ¿No es cierto? Pero hoy son más explícitos con cómo va a ser el desarrollo de la película. Vos tenés la capacidad para saber qué ver y qué no ver, qué escuchar y no escuchar. Y si alguna vez le dimos lugar a algún pensamiento incorrecto, tenemos la capacidad para cambiar ese pensamiento, que Dios nos dice que es a través del Espíritu Santo. Entonces, no somos esclavos nosotros de nuestros pensamientos. Los pensamientos son esclavos nuestros. ¿Sí? Yo digo
qué es lo que se hace con ese pensamiento. El pensamiento no me dice a mí qué hacer, ni te lo dice a vos. Y el Señor nos está dando estas herramientas para que las usemos. No seamos negligentes como el soldado que teniendo el misil no lo usó. Vos y yo estamos teniendo herramientas. Entonces tenemos que rechazar lo que contradice la palabra de Dios, ¿sí? Y abrazar las verdades que Dios tiene hacia nuestro favor, ¿sí? No es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podamos resolver o vencer, sino por el Espíritu Santo. Lo estuvimos hablando esto también la vez pasada. Y como quinto punto, las batallas más difíciles muchas veces es la de la obediencia. Es una batalla difícil. Tomar la decisión de obedecer. Eso nos cuesta un montón, porque a mí no me gusta ser esclavo de nadie. ¿Por qué le tengo que hacer caso a lo que dice la Biblia? Nadie te está obligando, ¿no? A los que se van a bautizar hoy, ayer les pregunté, ¿alguien los obligó a bautizarse? No. Es más, les dije, ustedes no se estarán bautizando hoy como un compromiso con Dios para que si sale campeón Argentina se bautizan, ¿no? Me dijeron que no, pero si sale campeón estaría bueno. ¿No? Pero no, Dios no te obliga, no te exige a nada, ¿sí? Cuando las personas reciben a Cristo en su corazón, generalmente sabe cuál es el siguiente paso, ¿sí? Y el siguiente paso es obedecer. Cuando el Evangelio llegó a tu vida, vos entras en un proceso de discipulado. La palabra de Dios llega, se te enseña, se te explica, y ahí hay una batalla, que es, ¿obedezco a lo que Dios me está diciendo o no obedezco? ¿Vale más mi pensamiento o lo que Dios me está proponiendo que haga? ¿Sí? Entonces, el siguiente paso al recibir a Cristo en el corazón es obedecer. Y el primer acto público de la obediencia al Evangelio que el Señor dejó instituido es el bautismo. Ese es el primer acto público, el cual los candidatos que hoy se van a bautizar tuvieron batallas que vencer para llegar a esta instancia, ¿sí? Sin embargo, ¿qué ocurre en la mente de las personas? ¿No? Porque nos pasó a todos. Ahora les voy a contar qué pasó el día que yo me quise bautizar. Pero en la mente de las personas dice, voy a esperar un poco. Voy a esperar un poco más. No estoy preparado. Más adelante. Primero voy a arreglar algunas cosas antes de bautizarme, ¿sí? Y es exactamente la misma estrategia que utilizó el enemigo con Eva en el paraíso. Cambiar el pensamiento, ¿sí? Postergar la obediencia a Dios. He escuchado jóvenes decir, soy muy joven para servir al Señor. Tengo mucho que disfrutar todavía. ¿No? Tengo muchas cosas que disfrutar todavía. Entonces, después, para más adelante, y nos olvidamos que ninguno de nosotros sabe cuándo es nuestra fecha de vencimiento, ¿no? Yo les hice el desafío ya hace un par de años. ¿Vos encontraste cuándo se vence tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés marcado, rotulado? ¿Vencés tal día? Habrás querido por ahí ir a consultar a algún brujo, alguna bruja, algún tirador de cartas y eso. Y sin embargo, son todas mentiras, patrañas. Nadie lo sabe, ¿sí? Pero la Biblia nos muestra diferentes cuestiones por las cuales debemos de estar atentos. En el día del Pentecostés encontramos ahí la iglesia primitiva, después de haber recibido el Espíritu Santo, todo el mundo vino con malos pensamientos. Están todos borrachos, hablando en lengua. ¿Qué es esto? ¿La hora qué es? Y ya se chupetearon todo, ¿no? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no, ustedes están equivocados. Su manera de pensar es errónea. Son acá todos judíos que han venido de diferentes partes del mundo conocido en aquella época a celebrar el Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Pero yo les voy a decir, dijo Pedro, ¿qué es lo que sucede acá? Esto está cumplido, está escrito.
Sí, Joel ya lo había dicho, y en los últimos tiempos voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre toda criatura. Y es lo que ustedes están viendo acá. El don del Espíritu Santo les ha dado nuevas lenguas para que ellos hablen, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Ustedes lo crucificaron, les dijo. Y ustedes lo golpearon y lo maltrataron, pero no le creyeron. Ahora Él ha resucitado y esta es la promesa que nos había prometido ya el profeta Joel y hoy ha sido el cumplimiento. Entonces una palabra tan contundente y llena del Espíritu demandó una pregunta de los oyentes. Y dijeron, apóstoles, varones, ¿qué tenemos que hacer ahora para ser salvos? Y Pedro le dio la respuesta. Porque Pedro no le dio cabida a la crítica, no le dio cabida a lo que decían, porque estaba lleno del Espíritu Santo y tenía certeza espiritual para decir, ¿saben qué tienen que hacer? Arrepiéntanse de todos sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús y el Señor les va a dar el don del Espíritu Santo. Y ahí tuvieron la primer cosecha, 3.000 almas bautizadas, ¿sí? Y eso fue lo que el Señor estableció ya. No les dijo, esperen unos años más. Les dijo una palabra concreta, un paso concreto. Obediencia. Obedezcan. Obviamente que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dio una clase de discipulado compactada, llena del poder de Dios. De tal forma, aparte eran todos religiosos, ya conocían a los profetas, ya conocían el Antiguo Testamento. Entonces entendieron enseguida el mensaje. También había alguien ahí, un etíope, ¿sí?, que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No es cierto? Este hombre etíope resulta que estaba leyendo el libro de Isaías, cuando dice de que el Señor por nuestras culpas, Él había sido condenado y maltratado. Y se le acercó el apóstol y le dijo, ¿qué es lo que lees? Lo que leo no lo entiendo, dijo, porque no hay quien me explique. Y gracias a Dios hoy hay quienes te expliquen la palabra de Dios para que puedas entender. Le explicó, entendió, fue discipulado, tomó el conocimiento, pero también entendió que había un paso de obediencia que tenía que hacer, ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces dijo, aquí hay agua, Hechos 8:36, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Una decisión certera. Y ya para terminar, 1 de Pedro 3:18 al 22, para bajar las expectativas con respecto al bautismo. Dice el apóstol Pedro, algo que le leí a los candidatos entre ayer y hoy, dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Al tercer día el Señor resucitó. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Está hablando del arca de Noé, que solamente Noé y su familia fueron salvos por el agua cuando la tierra fue inundada. Dice que prácticamente 100 años estuvo Noé predicando y enseñando de que iba a venir un diluvio, hasta que el diluvio vino, nadie le creyó y todos los que no creyeron fueron condenados. Solamente Noé fue salvo por las aguas, ¿sí? Entonces, sigue diciendo, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. O sea que no hay otra forma de ser salvos si no es a través del bautismo, que es el primer paso de obediencia. No consiste en la limpieza del cuerpo, está hablando del bautismo, ¿sí? Que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, que tus malos pensamientos después del bautismo no van a terminar. ¿No es cierto? ¿Cuántos bautizados sabemos acá? Nunca terminaron nuestros malos pensamientos. Solamente dimos el primer paso de obediencia y el Señor nos dio herramientas, nos dio armas para batallar esos malos pensamientos. ¿Sí? Entonces, dice,
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos todos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y esto es lo que el Señor nos dejó a nosotros, el Espíritu Santo y su nombre, que es sobre todo nombre. Contra eso no hay ninguna potestad, ninguna autoridad que se pueda ir en contra de él. Por eso el Señor nos dejó herramientas. Pero las luchas las tenemos que ganar nosotros, ¿sí? El bautismo no significa ya llegué, significa decidí empezar a seguir a Cristo. Eso significa, ¿sí? Y hoy Dios nos está haciendo un llamado a todos. Muchos de nosotros seguramente vinimos con batallas, quizás adicciones o no adicciones, ¿sí? Quizás ni siquiera una enfermedad, ni un problema económico. Quizás tu mayor batalla está acá, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, ¿sí? En decidirnos si vamos a hacerle caso a Dios o no vamos a hacerle caso a Dios. Tal vez tengas que tomar la decisión de reconciliarte con alguien, de perdonar a alguien, ¿sí? Tal vez esa es una decisión que tengas que tomar, de servir mejor al Señor, comenzar la escuela de discipulado, empezar a ser parte de un grupo de amistad, tomarte en serio el Evangelio y buscar la forma de estar y ser parte de lo que la Iglesia ha establecido como cuerpo de Cristo acá en la tierra. Porque muchas veces las bendiciones de Dios comienzan al otro lado de la obediencia. Porque nosotros somos, Señor, si me das tal cosa, yo te voy a obedecer. Y no es así. La bendición viene al otro lado de que empezamos a obedecer. Ahí viene la bendición. ¿Es fácil obedecer? No, mentira, no es fácil. Es una batalla que tengo que ganarla primero en mi mente y después actuar y empezar a obedecer. Y es así donde durante todo este mes hemos estado hablando de la fe, de ser constantes, de ser perseverantes. Y hoy el Señor nos ha estado hablando de cómo ganar nuestras batallas mentales. Esas batallas que estamos guerreando cada uno de nosotros, pero nadie nos ve. La gente te ve cuando vos pasás por problemas económicos, ¿verdad? La gente te ve cuando se te rompe el auto, cuando un hijo se enojó y se fue de casa, ¿no es cierto? La gente te ve cuando te enfermas. Eso te ve. Y hay algunos que no aguantan y lo tienen que publicar todo en redes. Que me vean que estoy feliz, que me vean. Pero la batalla verdadera, que es la que genera las consecuencias en lo físico, nadie la ve. Esa solamente vos la ves. Y Dios. Dios te ha estado viendo siempre en cada una de tus batallas. Dios te ha estado viendo siempre. Hoy tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y a esa respuesta, cuando escuches la voz de Dios, tenemos que decir, acá estoy, dispuesto, dispuesta a obedecerte, Señor. Y ahí empezamos a ganar las batallas.